Bienvenidos. Estás en Preguntas y Respuestas, un espacio para aprender con Leonardo García. Bendiciones para todos. Bienvenidos una vez más a Preguntas y Respuestas, donde aprendemos, donde es un espacio para poder aprender más de la palabra del Señor. Así que sean todos bienvenidos una vez más. Yo soy el pastor Leonardo García y para mí es un placer poderte acompañar el día de hoy. Recuerde que estamos tratando de responder las dudas de nuestros oyentes. Nos escriben a nuestro correo y allí consultamos la palabra de Dios y le damos respuesta. Oremos al Señor, pero tenga en cuenta que a veces, por más de que nos esforcemos, habrá una que otra persona que no quede satisfecha con la respuesta, pero estaremos tratando de llegar a la respuesta correcta según la palabra de Dios. Oremos y démosle gracias al Señor. Padre, yo te doy gracias en esta hora por cada uno de los oyentes que está sintonizándonos el día de hoy. Gracias, Señor, porque hoy hay una pregunta que despejar y tu palabra es el instrumento más propicio para poderlo hacer. Yo bendigo, Señor, a cada uno de los que con amor y con cariño y con respeto han escrito y tú nos darás la sabiduría para poderle responder. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerde que usted puede escribir todas las inquietudes a nuestro correo preguntas y respuestas 182@gmail.com. Preguntas y respuestas 182@gmail.com. Vamos entonces a leer el correo que nos llegó para poder entonces traer respuesta a esta inquietud. Vamos a leerlo. Esta es la pregunta. Dice, Pastor Leonardo, bendiciones. Una amiga de Venezuela me compartió el link de tus redes sociales y desde hace un mes y medio le estoy siguiendo. Le cuento que todos sus programas han sido de mucha bendición para mi vida espiritual. Por eso me decidí a escribirle. Siempre he tenido esta incógnita en mi vida y ahora más cuando mis hijos van creciendo y me hacen esta pregunta. ¿Quién hizo a Dios? Agradezco toda tu ayuda y de paso le felicito por su programa Preguntas y Respuestas. Nos escribe Emilia Rojas desde Veneto, Italia. Wow. Emilia, pues nos alegra mucho que nos esté escribiendo y nos haga esta pregunta. Es una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento de la vida, ¿verdad? ¿Quién hizo a Dios? ¿Quién fue el que creó a Dios? Bueno, un argumento común de los que son escépticos de Dios es que sí es verdad que todas las cosas necesitan una causa. Eso es cierto. Partamos del punto de que todas las cosas necesitan una causa para existir. La conclusión es que si Dios necesitaba una causa, entonces no era Dios. Dejaba de ser Dios. Y si Dios no es Dios, entonces obviamente Dios no existe. Esta fue básicamente una manera como que ligeramente más sofisticada de la pregunta, ¿quién hizo a Dios? Es que aún un niño sabe que las cosas no vienen de la nada, ¿verdad? Así que si Dios es algo, entonces Él también debe tener una causa. Pero Dios no es algo, Él es alguien. Ahí está la diferencia. Vamos a marcarnos desde ahí. Cuando yo miro a Dios como un objeto, como algo, entonces ya no lo estoy viendo como Dios. Entonces, los escépticos se hacen esa pregunta por eso.
que tiene que haber una causa, que alguien tuvo que haber creado a Dios. Y si hipotéticamente usted le diera la respuesta, eh, por ejemplo, si usted lograra descubrir quién hizo a Dios y le muestra a este escéptico, mire, el que hizo a Dios fue tal cosa. Lo más seguro es que con el paso del tiempo, unos años o unos meses, esa persona va a venir a decir, ahora necesito que me diga quién fue el que hizo al que hizo a Dios. Y si vuelve hipotéticamente a darle usted una respuesta, con el paso del tiempo esta persona va a volver a preguntarle, ahora quiero que me diga quién fue el que hizo al que hizo al que hizo a Dios. Y se volverá una cadena eterna. ¿Por qué? Porque el hombre que tiene un corazón desagradecido siempre va a buscar excusas para no creer en Dios. Por más de que le llenemos de argumentos, por más de que le llenemos de respuestas científicas, si las quieren, que las hay, nunca va a convencerse. ¿Por qué? Porque la obra de convencer no es nuestra, es del Espíritu Santo. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Ahora, ¿a dónde voy? Lo primero que tenemos que pensar es que Dios no es algo. Entonces, como no es algo, no necesita una causa. Dios es alguien. La pregunta es importante porque se basa en una falsa suposición de que Dios viene de alguna parte. Y entonces pregunta, ¿dónde puede ser eso? Cuando dicen, ¿quién hizo a Dios? La respuesta es que esta pregunta ni siquiera tiene sentido hacerla, porque es como preguntar, ¿a qué huele el azul? ¿A qué huele el azul? El azul no está en la categoría de las cosas que tienen olor. Así que la pregunta en sí misma, ¿a qué huele el azul?, es defectuosa. De la misma manera, Dios no está en la categoría de las cosas que son creadas o que llegan a existir. Dios no tiene causa ni procedencia de creación. Él simplemente existe. Y aquí viene una pregunta. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, sabemos que de la nada, nada procede. Así que si alguna vez hubo un tiempo en que no existía absolutamente nada, entonces nada hubiera podido existir. Pero las cosas existen. Por lo tanto, puesto que nunca pudo eh, absolutamente nada existir así, algo tuvo que haber existido antes. Antes algo. Aquello que ha existido siempre es a quien nosotros llamamos Dios. Dios es el ser no causado, es decir, no necesita una causa. Dios es el ser no causado que hizo que todo lo demás llegara a existir. Dios es el creador no creado. Fíjese en la conjugación de las palabras que estoy haciendo. Dios es el ser no causado, es decir, no necesitó una causa para existir, y Dios es el creador no creado que creó el universo y todo lo que hay en él. Vámonos a la palabra. Isaías capítulo 43, versículo 10 al 13, dice así: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Ojo con esto. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí.
Mira qué interesante. Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Ahora mire esto. Aún antes que hubiera día, yo era. Wow. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Uf, extraordinario, ¿no? Mire que el texto está diciendo que antes de Dios no hubo otro Dios, ni después de él habrá otro Dios. ¿Por qué? Porque Dios es. Así de sencillo. Vamos a mirar eso. El primer punto de lo que quiero responder a la pregunta del día de hoy. Dios es. ¿Dios es qué? Bueno, Dios es eterno, Dios es inmortal y Dios es único. ¿Qué significa eso? Eterno significa que siempre ha existido. Eso significa eterno, que siempre ha existido. Inmortal significa que no tiene fin, que nunca perecerá. Único significa que no hay otro. Y para eso necesitamos irnos al Nuevo Testamento. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 17 dice así. Por eso al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Dios es eterno, es inmortal, es único. Siempre ha existido. No tiene fin. No hay otro. Es único. Lo segundo que debemos ver ahora es que Dios es Dios creador, no creado. Dios es un Dios creador que no fue creado. Es decir, Él es el único que tiene el poder para crear, nadie más. Nadie más. Cuando hablo de que tiene el poder para crear, es para crear cosas nuevas. Nadie más. Por ejemplo, el hombre tiene capacidad de crear cosas, pero nuevas, únicas, sustentables, no. Crea nueva tecnología en base a una tecnología antigua, la actualiza, demás, pero no tiene la capacidad, por ejemplo, de crear la Tierra. O el hombre no tiene la capacidad de crear un ser humano tal y como nosotros lo conocemos. El hombre era a imagen de Dios. ¿Qué significa eso? Que era, la imagen de Dios es santo y eterno. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Fuimos creados por ese Dios creador. Ahora miremos lo tercero, hombre mortal. El hombre en su estado mortal, como tenemos hoy en día, jamás podrá entender esta clase de misterios por su mente limitada. Hay cosas que tú y yo no vamos a poder entender porque habitamos en un cuerpo corruptible, mortal y nuestra mente es limitada. Solo cuando estemos en la eternidad podremos llegar a entender muchos misterios y muchas cosas que hoy en día no entendemos.
Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 8, dice, a Dios nadie le vio jamás. Ese es un misterio. A Dios nadie ha visto a Dios que siga vivo. Nadie. A Dios nadie le vio jamás. Entonces, si nadie ha visto a Dios, jamás lo ha visto, pues no vamos a poder entender este misterio a profundidad. Porque hay algunos dicen que hay que ver para creer. Ponen la fe a un lado. Entonces, como el hombre y ningún ser humano ha visto a Dios, jamás, pues no va a poder entender este misterio. Por eso, no te desgastes pensando quién creó a Dios, porque Él es el único Dios creador y Él siempre ha existido. Cuarto, Dios es principio y fin. En Él comienza la vida y en Él termina. En Él comenzó la creación y en Él terminará. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 13, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Sabe por qué dice eso? Porque son los dos extremos. Aquí comienza y aquí termina. Lo que está diciendo el Señor es que nosotros estamos en el medio y Él nos tiene con sus manos así guardados porque Él es el principio y Él es el fin. Ahí nos tiene. Qué hermoso eso. Él es primero y Él es último y nosotros estamos que en el medio resguardados por su mano, por su poder, sustentados. Él es el alfa y Él es la omega. Tú debes ver eso. Dios es el principio y Dios es el fin porque te tiene rodeado con amor. Wow. Nunca sabremos quién creó a Dios porque simplemente nadie lo creó. Él es y Él siempre ha existido. Y mientras nosotros tengamos esta limitación en nuestra mente, hay muchas cosas que no vamos a entender. Dice la palabra que hay tesoros y secretos muy guardados. Dice la palabra que Él revela los misterios a los que le siguen, a los que Él, a sus discípulos, a los que Él quiere, les revela sus misterios. Y este podemos decir que es un misterio. ¿Quién fue el que creó a Dios? La mejor respuesta que podemos dar el día de hoy es que nadie creó a Dios porque Él no es una cosa, Él es alguien, es una persona. No podemos meterlo en esa cajita. Dios es tan grande, dice la palabra, que los cielos no le pueden sostener. Dice que el estrado de sus pies está la tierra. Sí será de grande, ¿verdad? El universo es inmenso. La ciencia ha dicho que es infinita. Bueno, Dios está sentado. Su grandeza es tal que los cielos no le pueden contener. Pero por amor a nosotros, habita en nuestro corazón. Entonces, no te desgastes más pensando quién hizo a Dios. Más bien piensa en que Dios fue quien te hizo a ti. Eso sí, y que tú y yo somos la creación perfecta de Dios, llena de amor, llena de tantas cosas preciosas que el Señor ha colocado en tu vida y en la mía. Pensemos por un instante que hay más cosas buenas que Dios hizo para nuestro alrededor. Piense también que antes de Dios
colocar el hombre en el huerto del Edén, primero creó el huerto. Eso es una demostración de amor de un ser creador como es Dios. Antes de colocar al hombre en el huerto del Edén, le creó el sustento, le creó el ambiente, le creó todo lo que iba a necesitar para poder vivir. Hasta eso lo tiene Dios planeado en tu vida. Entonces, cada día cuando te levantes, recuerda lo que dice la palabra. Nuevas son sus misericordias. Porque tenemos un Dios creador de los cielos y de la tierra. Oremos al Señor y démosle gracias en esta hora. Señor, gracias te damos por tu bondad, por tu misericordia y por tu grandeza. Señor, gracias porque hoy hemos entendido que tú siempre has existido porque tú eres eterno. Señor, gracias porque habitas en la eternidad, porque eres el principio y el fin, y en medio estamos nosotros resguardados por tu mano poderosa, llena de amor. Señor, ayúdanos a que nuestra fe no claudique con preguntas como estas, sino todo lo contrario, sigamos creyendo de que tú eres un Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra, que siempre has existido y ahora habitas en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, recuerde escribir su pregunta a nuestro correo preguntas y respuestas 182@gmail.com. Y lo más seguro es que en nuestro próximo programa despejaremos tu pregunta y tu inquietud. Un abrazo para todos. Bendiciones. Preguntas y respuestas. Un espacio para aprender con Leonardo García.